Esta actividad forma parte de la asignatura de Practicum 2, Prácticas Preprofesionales y Vinculación con la Colectividad, impartida en la Universidad Técnica Particular de Loja. Hoy abordaremos el tema de femicidio juvenil. Su objetivo es promover la equidad de género para el desarrollo de las jóvenes en un país libre de violencia. Femicidio. ¿Cuántas veces hemos oído y leído esta palabra en los medios de comunicación? ¿A qué se refiere? Bueno, femicidio es la forma extrema de violencia contra las mujeres, es decir, cuando se quita la vida a una mujer por motivo de su género, por ser mujer. Violencia ejercida por el sexo masculino que cree tener poder y razón para hacerlo, por considerarlas inferiores. Y puesto que el Estado es un gran ausente para evitar que esto ocurra, decimos que éste y las autoridades son cómplices de la violencia. ¿Y por qué no del femicidio mismo? Las distintas expresiones de violencia contra las mujeres ocasionan un continuo maltrato que puede acarrear al femicidio. Como podemos ver en las imágenes, estas se manifiestan por violencia física, psicológica y sexual. Si alguien te amenaza, te golpea o te empuja y eso te lastima, es violencia física. La violencia psicológica son lesiones emocionales que dañan la autoestima, la identidad o el desarrollo de la persona a través de insultos o chantajes, aislamiento de familiares y amigos, etc. La violencia sexual es toda acción en la que una persona, a través de la fuerza física, intimidación psicológica, obliga a otra a cometer un acto sexual sin su consentimiento. Es una de las violencias más humillantes y por eso muchas jóvenes deciden callar. Pero no olvidemos que la ley penal de nuestro país ampara estos tres tipos de violencia bajo los artículos 156 al 158 del COID. Delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. La UNIFEM, el Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para las Mujeres, menciona que la mitad de ellas, en todo el mundo, mueren a causa de un homicidio cometido en manos de su actual o expareja. Es increíble pensar que una persona que prometió amar y cuidar a otra durante toda su vida, ahora atente contra su integridad física. ¿Qué influye que se actúe de este modo? Bueno, al menos hemos encontrado dos causas. Los problemas familiares como primera causa. Como era de esperarse, las actitudes de abuso que presencia un niño en su propia familia pueden que el hombre desde muy pequeño asimile que despreciar, controlar, humillar o golpear a una mujer es totalmente normal o que tiene derecho a hacerlo. Como segunda causa se encuentra la influencia cultural. Hay países donde es normal o aceptable agredir a la mujer. Incluso se considera una señal de hombría y honor. En otros países donde a pesar de verse como un acto de cobardía o intolerante, hay varones que recurren a la violencia. Estos dos factores que hemos visto no son más que ayudas para entender el porqué del abuso y maltrato a la mujer, pero en ningún modo lo justifica. En pocas palabras, son comportamientos inexcusables que ante los ojos de Dios y de la moral son pecados graves. No hay duda, no hay falta que pueda cometer una persona que justifique una paliza. Pero, ¿qué es del femicidio en el Ecuador? ¿Y cuál ha sido su avance en el marco legal? Bueno, los hechos violentos ocurridos en el Ecuador motivaron que se incorporara el delito de femicidio en el ordenamiento jurídico en el 2014. Esta figura se encuentra en el artículo 141 y en el 142 encontramos sus agravantes del Código Orgánico Integral Penal. El artículo 141 dice: la persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Analicemos este artículo. Un elemento normativo importante es que el motivo o impulso que tiene el agresor para proceder de tal modo es concretamente que se dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, es decir, por ser mujer, mas no por otra razón como celos, arrebato de ira, etc.
Y es aquí donde la práctica judicial ecuatoriana falla. El legislador exige que se configure el motivo de cometer el delito, que es el odio al género femenino o a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Esto perjudica la imagen del país donde nacimos, pues se está calificando muchos homicidios o asesinatos como femicidios, alegando que en el Ecuador abunda el hombre misógino, cuando no es así. Veamos el femicidio en cifras. Se estima que desde el 2014 hasta marzo del 2020 hubo 748 mujeres asesinadas, un promedio de un femicidio cada 3 días. En lo que fue del 1 de enero al 31 de diciembre del año pasado, 2020, se registraron 118 femicidios, siendo las edades más frecuentes nuestras jóvenes de entre 21 a 30 años. Y lo más triste es que 5 mujeres tenían boleta de auxilio. Aunque estas cifras que tenemos de los delitos de femicidio que han pasado desde el 2014 no obedecen a la situación ecuatoriana, sino a una aplicación e interpretación incorrecta del tipo penal de femicidio, una cosa sí es cierta: vivimos rodeados de la violencia de género. Por eso, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo actuar si eres víctima de la violencia de género? ¿Cómo podemos ayudar si conocemos a alguien que la sufre? En el Ecuador contamos con medidas que pueden hacer uso quienes están pasando por esta situación. Por ejemplo, en la página oficial de la Fiscalía General del Estado existe la denuncia en línea. Otra vía para pedir auxilio es la línea 911 y así poder reportar delitos flagrantes. Por motivo de la pandemia COVID-19, el Consejo de la Judicatura anunció que se implementará una herramienta web para presentar denuncias. Es importante conocer que para realizar una denuncia no necesitas de ningún documento, ni de un abogado, y el trámite es totalmente gratuito. Solicitamos a los medios de comunicación difundir esta información cada vez que informen un caso de violencia de género o femicidio. Concluimos diciendo que el término femicidio, o feminicidio como se lo conoce en otros países, va más allá de solo identificar la muerte de una mujer. El objetivo es hacer visible la violencia y agresión que existe en muchos ámbitos, para poder luchar contra ella. Se debe modificar la manera de pensar de que los actos violentos demuestran masculinidad, porque ¿es esa conducta realmente una señal de hombría? La mujer en sentido físico es más débil, y golpearlas hasta el hecho de causarles la muerte, ¿no demostraría más bien que son irrazonables? ¿Es realmente un acto varonil que un hombre más fuerte dé una paliza a una mujer indefensa y más débil físicamente que él? Claro que no. Se necesita con suma urgencia una política pública integral, adecuada, oportuna. Se requieren de acciones inmediatas, reales y concretas para que esas vidas que desgraciadamente han sido arrebatadas reciban justicia y que el mensaje a la sociedad no sea el de impunidad como se nos tiene acostumbrado, sino el de memoria, justicia y reparación integral. Se debe realizar una sensibilización a la ciudadanía sobre este asunto y se requiere capacitar a los jueces para la correcta aplicación de esta figura jurídica en los tribunales. Queremos que nuestras jóvenes se desarrollen en un país libre de violencia y no necesiten pensar que el sexo femenino es superior o inferior al masculino, sino sencillamente que somos distintos. Si eres víctima de violencia, recuerda las palabras de Malala Yousafzai. Teníamos 2 opciones: estar calladas y morir o hablar y morir. Decidimos hablar. Gracias.